Bueno, buenas tardes a todos. Es una enorme satisfacción darles la bienvenida en nombre de la Universidad Dort y en nombre de Radio Disney a este evento de entrega de premios de la 11ª edición del concurso Diseña tu cuarto. Quisiera, antes de seguir adelante, hacer una serie de muy breves agradecimientos, pero que creemos que son de orden. Por un lado, las autoridades de Radio Disney y de Universidad Dort, que con mucho de visión hace 11 años conjuntaron esfuerzos y funcionamientos para lograr esto que hoy tenemos en nada menos que en su 11ª edición. Ya es más de una década este concurso. Y después, de aquí a unos minutos, vamos a hablar lo que significa para nosotros como universidad y como profesionales del tema y como apasionados del tema, lo que significa tener ya más de una década de funcionamiento de esto. De modo que autoridades de Universidad Dort, autoridades de Radio Disney, muchas gracias por todo esto. Después quisiera también agradecer a los miembros del jurado, que debo hablar en plural, pues formo parte de él, que prestamos algunas horas de nuestro tiempo. Me presento, mi nombre es Jorge Míguez, soy arquitecto, soy interiorista, tengo la satisfacción de integrar el plantel docente del área de diseño de interiores de esta universidad y presento también a mi colega, la arquitecta María Elena Salinas, presidenta de la Asociación de Diseñadores de Interiores Profesionales de Uruguay, que es, para quienes no la conozcan, la asociación que nuclea a todos los que hacemos de esto nuestra profesión. No quiero olvidarme del tercer miembro del jurado, el licenciado Carlos Francia, que bueno, por motivos particulares le fue imposible estar aquí presente hoy, pero bueno, está en espíritu y por cierto le agradecemos también muchísimo su dedicación al tema. Es de orden también, para que se sientan bien y para que tengan un pequeño masajito a su amor propio, agradecer a los integrantes del grupo de estudiantes asesores, que fueron aquellos que guiaron y contestaron las lógicas dudas y los lógicos interrogantes de todos los chicos que fueron participando en el concurso. Y para no olvidarme de ninguno, los voy a leer, si me permiten, es muy rápido. María Eugenia Collazo, Carla Suárez, Florencia Parnizari, Victoria Míguez, Abigail Guerrero, Marcos Gómez, Fiorella Rosano, Mariana Rodríguez, María Eugenia Dupont, Javier Nadal y Lucía Pérez. A todos ellos, a todos ustedes, muchas gracias y en vuestro nombre a quienes no pueden estar aquí también. Hechos los agradecimientos un poco de orden para seguir adelante con esta ceremonia, queremos contarles un poquitito qué representa para todos nosotros este concurso y qué representa su 11ª edición, que por cierto no es poca cosa. Hace un tiempo, Universidad Dort y Radio Disney unieron esfuerzos en comenzar a abrir caminos, comenzar a abrir brechas para lograr que los chicos nuestros que tuvieran condiciones, inclinaciones por el diseño, comenzaran a encontrar espacios donde manifestarse, donde desarrollarse y donde mostrar sus condiciones. Así es que nació este concurso, que nosotros lo entendemos modestamente si es que educar se educa desde chicos, como un granito de arena de nuestra parte para educar en ese concepto de que con diseño se vive mejor. Si, tal como lo ha demostrado el desarrollo del tiempo, año a año vamos logrando cada vez participación más numerosas en este concurso, significa que bueno, el colectivo social va comprendiendo ese hecho de que con diseño se vive mejor. Y nos parece interesantísimo que desde edades jóvenes se introduzcan en el mundo del diseño y tengan espacio para mostrar sus condiciones, sus habilidades y sus inquietudes en este tema. Por eso para nosotros no es poca cosa, al contrario, es algo enorme que ya hayamos dado vuelta la curva de la primera década en esto.
esta es una profesión para quienes la llevamos adelante, para quienes la compartimos, para quienes la desarrollamos, que es la profesión más bonita del mundo. Y algún día, si Dios quiere, cuando sus hijos estén acá, tendremos todos la oportunidad de conversar entre varios por qué es la profesión más bonita del mundo, más, más realizante del mundo. Pero es importante que entonces que nuestro país vaya tomando la idea, que nuestra sociedad vaya tomando la idea de que con diseño en todo, todos vivimos mejor. Así es que no es poca cosa, entendemos, para nuestra función de educadores y nuestra función de formadores, de diseñadores, que ya tengamos 11 años en este recorrido de acercar las posibilidades a los jóvenes para que se vayan integrando al mundo del diseño y vayan desarrollándose en él. Dichas estas palabras de la importancia que reviste para nosotros este concurso, nos gustaría pasar sin más detenimiento a mostrarles un poco cosas que entendemos como destacadas, que realmente valen la pena. No sin antes agradecerles en nombre de los chicos que están presentes acá, agradecerles a todos, a los 80 y pico, ¿no? Casi 80 fueron, muchos de ellos con 2 o 3 proyectos, o sea que creo que llegamos tranquilamente a 80 y pico. Agradecerles a todos su dedicación, su valentía, su aceptación de formalidades y normas que hay que cumplir para presentarse a un concurso, pero sobre todo su valentía en mostrarse, porque cuando yo muestro un proyecto, estoy mostrando parte de mí también. Y sobre todo cuando me decido a presentar mi cuarto ideal en ese proyecto. El cuarto sigue representando, como siempre, sobre todo para el adolescente, muchas veces como su micromundo, su microuniverso, en el cual sufre, disfruta, vive, recibe amigos, todo a su manera. Quiere decir que mostrarnos su dormitorio ideal tiene mucho de mostrarnos a ellos mismos por dentro. Por eso hablamos de valentía en este concurso. Chicos, les agradecemos a ustedes, los presentes acá, y ojalá pudieran estar todos los que concursaron, pero bueno, en vuestro nombre va el agradecimiento para todos. ¿Cómo actuamos nosotros, los miembros del jurado y la Universidad Ort, los miembros del jurado, intentando reflejar el criterio de la institución referente a este concurso? Nosotros buscamos la potencialidad mostrada por el chico, por el participante detrás de sus proyectos, ¿verdad? Y vivimos en tal sentido una época que como todas las épocas, tiene o puede tener distintas facetas, ¿verdad? Hoy vivimos una época informática, una explosión de informática en los últimos 15, 20 años que todos consideramos que ha cambiado la humanidad para siempre, ¿no? Yo en lo personal creo que la explosión informática que vivimos hoy es del mismo valor cualitativo que en su momento fue el fuego, la rueda. A partir de estos años la humanidad cambia y va a ser distinta. Entonces, eso a veces, intentamos que no sea así, pero a veces pasa. Puede llevar a hacernos creer que aquel que mejor dibuja la computadora, aquel que mejor maneja la computadora, el que mejor dibuja, es el que mejor diseña, es el que mejor planea. A veces sí, a veces no. Entonces, nosotros fuimos encontrando por el camino, con María Elena y con Carlos, casos de chicos que sin manejar con solvencia una computadora, de hecho, presentaban sus proyectos en dibujos a lápiz, a mano, ¿tá? Pero descubríamos enormes virtudes en eso. Es decir, buscamos siempre ir a lo que está al contenido del dibujo, ¿sí? Al contenido formal, al contenido funcional, al contenido como propuesta del dibujo, y no quedarnos en la bondad estética del dibujo. Por eso es que yo quisiera tomar unos minutos para mostrarles a ustedes algunos casos de chicos
que nos hicieron llegar sus propuestas. No nos vamos a detener en analizarlas, pero sí en mostrar cómo el dibujo a mano sigue siendo un instrumento válido para mostrar ideas, para potenciar ideas, ¿verdad? Con distinto grado de plasticidad, claro, hay quien lo dibuja mejor que otros, pero para nosotros no fue nunca ni será nunca un motivo de no validación de un proyecto el hecho de no tener sus piezas hechas en computadora. Acá encontramos ideas de mucho valor en su plástica, en su funcionamiento, en su propuesta. Esto es un concurso de oposición, entonces yo puedo estarme presentando con una propuesta muy buena, pero bueno, otro al lado mío me ganó en un par de detalles y ganó el otro, pero no significa que lo que yo presenté no haya sido bueno. Estos proyectos tenían muchas virtudes para estar considerados en las últimas instancias de la elección y por eso nos pareció bueno presentarlos aquí, para no quedar con la idea de que solamente aquellos que manejen una computadora con mucha habilidad son los que están capacitados para ganar. De hecho, en ediciones anteriores han ganado chicos que trabajaron en base a una maquetas sencillas con materiales accesibles a todo el mundo y ganaron. ¿Por qué? Porque lo importante era la potencia de su idea, lo importante era el contenido de la propuesta. Entonces, queremos hacer en estos casos rendir un pequeño homenaje a aquellos chicos que aún sabiéndose sin la capacidad necesaria para manejar con total solvencia una computadora, arriesgaron, fueron valientes y presentaron sus ideas con lo que saben hacer, que era dibujar a mano. Para nosotros eso tiene un valor, un contenido de valor que no queríamos dejar pasar por alto. Pasamos entonces, si les parece, para ir cumpliendo las pautas de la tardecita, hablar de algunas características y virtudes que fuimos encontrando en los proyectos, en los 6 proyectos premiados, que son, por nombrarlos, Mi cuarto de Caroline Wells, Materia de Manuel Nerguisian, Black and Yellow y Zigzag Room de Federico Salvatierra, Armonía de Florencia Estefan y Spectrum de Juan Pablo Fregosi. En esta edición tenemos 6 proyectos, pero 5 chicos, porque uno de ellos participa 2 veces. Llegó a la última instancia con 2 de sus proyectos. Vamos a ver un poco Armonía. Florencia, estabas por allá, ¿no? Allá está Florencia. Bueno, cuando hablamos del proyecto Armonía, la primera idea que nos viene a la mente es justamente la concreción de un título. No sabemos sinceramente si el título vino antes o después del proyecto, pero como sea, lograste transmitir lo que tu nombre dice, lo que el nombre de tu proyecto dice. Encontramos en este caso una acertada composición geométrica que jerarquizada a través de un eje central en tu propuesta. Tu propuesta tenía claramente la formalización de un eje formado por los equipamientos que dan función a tu propuesta. La televisión, la estufa, la cama, el tabique divisorio. Del otro lado, la zona de estudio, de escritorio. ¿Sí? Ahí la vamos viendo. No sé si se llega a conceptualizar espacialmente el eje que nombramos. Todo un hilván de elementos a lo largo de una línea que era como que nos dividía en 2 partes medianamente simétricas, no exactamente simétricas, pero está bien que no lo sea completamente, da la sensación de una simetría, que valoramos mucho como elemento de composición espacial. A eso sumamos elementos como la iluminación cenital, también desarrollada a lo largo de ese eje. Planteas un rectángulo bien longitudinal a lo largo de ese eje, es decir, todo confluye a que la idea que guió tu propuesta, que era la formalización de un eje de funciones, tú lo solidificás con lo que sucede en el techo, lo solidificás con lo que sucede en los costados. Gran coherencia de composición, compositiva. Le sumamos a eso
otros elementos que son interesantes, como un concepto de sobriedad y elegancia, una paleta de colores acotada. Elegiste 2 colores y subtonos de ellos, pero no te escapaste de eso, ¿sí? Planteas hasta inclusive ciertas terminaciones de paredes en base a empapelados, también en la misma tonalidad. Y bueno, planteas estos equipamientos de stock de elementos de bibliotecas, también dispuestos de manera no completamente simétrica al eje, pero refuerzan ese sentido de simetría. Y encontramos que por eso tenías méritos más que cumplidos para estar acá esta tardecita. Así que te felicitamos, Florencia. Vamos a pasar a Black and Yellow. Black and Yellow de Federico Salvatierra. Allá estaba Federico, ¿no? Federico nos plantea un ejercicio aquí en que conjuga 2 elementos que entendemos básicos en el buen diseño. Uno, riqueza espacial. Proponés una secuencia de espacios que, si bien parecen estar un poco abigarrados entre ellos, pero tienen un delineamiento lógico en su recorrido y en su percepción espacial. A partir de determinado plano me voy hacia el entrepiso, donde tengo el dormitorio, o si no, sigo por debajo de la escalera, voy a la zona de estudio, o me quedo por delante de la zona de living. Hay una muy buena concreción espacial. Zonificación adecuada. A mí en lo personal, y creo que lo compartimos, de las cosas que más nos gustaron de tu propuesta, Federico, es esa imagen que está conformada como por una rigurosidad geométrica, que aquí todos son planos, todos son rectas, todos son encuentros netos de paredes, techos y rasos. Esa geometría dominante, claramente, con esta sensación como más abierta, más rota, más desorganizada, de la plástica que hace en la imagen, en las imágenes de los elementos que colocás en la pared, en el cielo raso, en el elemento vivo allá de la estatua, ¿verdad? Hay una combinación de rigurosidad geométrica en el espacio y una propuesta mucho más desarticulada en la plástica, que nos resultó, a mí en lo personal y a los otros 2 miembros del jurado, sumamente interesante. Agregamos a esto una paleta de colores quizás más jugada que la de Florencia, porque aparecen amarillos, marrones más oscuros, ¿verdad? Pero a la vez de jugada es el leitmotiv de la plástica de todo tu desarrollo. En todo tu espacio aparecen las mismas temáticas de colores y eso es bueno, le da unidad. Además, te referiste con acierto a elementos que a nosotros nos son muy queridos, como elementos icónicos del diseño del siglo XX, el sillón IMSS allá en la esquina. Se ve que buscaste, que indagaste y que además calibraste, no sé si de alguna manera tenés algún estudio previo o no, pero supiste calibrar la esencia de un elemento colocado en ese espacio. ¿Tá? Entonces, todo eso hace que le hayamos visto méritos más que suficientes, una paleta de colores muy igual que tu imagen, jugada, pero bien jugada, ¿me explico? Jugada, pero no rechina. Ese amarillo está muy jugado, pero aporta, está bien, está controlado, ¿verdad? Ahora, yo tengo una pregunta para hacerte. Yo veo un piano allá amarillo. ¿A vos te gusta el piano? ¿Y por qué no lo hiciste aparecer más? Porque vos sabés que buscábamos y decíamos, mirá, allá está la patita de un piano, ¿no? Y después buscamos, ¿dónde está el piano? ¿Está el piano? ¿Está el piano? Y no lo encontrábamos. No se animó, decíamos, ¿qué pasó? Bueno, está bien. Está bien igual. Te felicitamos, Federico, y bueno, méritos más que suficientes para estar acá. Pasamos a materia de Maral Nerguisian. Maral, ¿estabas? Allá. Maral. Voy a hablar desde lo personal ahora. A mí tu proyecto, Maral, me impactó de entrada.
¿tá? Creo que en el mismo caso que de Florencia hay una concordancia perfecta. Miren esta foto. Hay una concordancia perfecta entre tu título y lo que tu proyecto como producto genera. A mí este producto me genera masa, contundencia, materia. ¿Tá? Entonces ya entras jugando bien al partido, porque estás logrando una coherencia importantísima entre lo que propones y lo que decís que propones. ¿Sí? ¿Qué otros valores de repente un poco más subjetivos más objetivos podemos nombrar? Bueno, hay una disposición de subespacios dentro de todo un espacio muy correcta, muy ordenada, una zona de disfrute, de estar, de living frente a la televisión, a la izquierda está la cama, allá atrás a la derecha está la zona de estudio, ¿verdad? Pero tú lo hiciste de una manera que también nos gustó muchísimo, porque tú propusiste como un universo dentro de otro. ¿Tá? Acá vemos, y estas palabras son mías que se me ocurren en este momento, el concepto como de una fortaleza, ¿verdad? Como un fuerte, una fortaleza ahí en mitad de tu espacio, circundado por todo un espacio en derredor, ¿verdad? Es como que tú propones un mundo dentro de otro. Y eso nos parece bárbaro, generas toda una circulación en distintos niveles, ¿tá? Un poco también como Florencia, se nota claramente sin estar en una simetría que te atara demasiado, pero tu planteo es claramente, por lo menos equilibrado en base a un eje longitudinal que podría recorrer en horizontal la pantalla, ¿sí? Pero tuviste la virtud, por ejemplo, de que ese sentimiento de masa, de peso, de fortaleza, de eje que nos ata, ¿sí? Le hiciste un pequeño guiño y lo rompiste un poquito con ese cerramiento curvo en que termina el lado izquierdo de tu propuesta, que después vemos que, claro, está bien, ni tonta ni perezosa, le dedicaste unas visiones privilegiadas desde la cama hacia un bosque, fantástico, está fantástico, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la virtud? Que tú le hiciste un guiño al sentido geométrico con esa curva, pero fiel a lo que parece ser tu condición todavía de chica ordenada, prolija, metódica, ese guiño es controlado porque no hiciste una curva caprichosa que sigue, no, hiciste un arco de circunferencia perfectamente limitado, es decir, engaño a la simetría, pero no tanto. ¿Me explico? ¿Sí? Y bueno, creo que está bien. Me parece bárbaro que esa haya sido tu característica y todo redondea en un proyecto muy bueno. Se jerarquizan, fíjate que tú la zona más alta de tu propuesta, además, usás como tips de jerarquización de subespacios, porque la zona más alta de tu sector allá frente a la televisión, cuando la miras en planta, tiene un amarillo limón imponente ahí que mezclado en toda la masa gris del otro, evidentemente destaca que de alguna manera tú lo sentís como el sector más vivo de tu propuesta, ¿verdad? Y está fantástico que así sea. Así que Maral, te felicitamos y bueno, muy lindo. Pasamos a Mi cuarto, de Caroline Wells. Caroline, tú. Bien, perfecto. Mi cuarto. ¿Qué nos encantó de Mi cuarto? Que en esta propuesta vemos un proyecto que articula las distintas partes del componente del espacio, las funciones, dormir, living, estudio. Se articula a través de dos elementos que pueden ser en diferentes medidas, pero considerados equipamientos, como son la estufa y la estantería que nos separa la parte del dormitorio de la parte de escritorio, ¿verdad? Además del desnivel que generas. Esto es una idea que para nosotros acá en el aprendizaje, en la enseñanza, el diseño, y allá mi querido colega Flavio Morán, especialista en el tema, no me va a dejar mentir, nos es muy cara, muy importante el desarrollar la habilidad de
tomar los equipamientos que forman nuestro hábitat, no solo como elementos que cumplen esa función, determinada función, sino que también se integren a un lenguaje espacial, delimitando subespacios, ¿verdad? Que sean como filtros entre un espacio y otro, y saberle dar, por lo tanto, otra función. Aquí lo lográs, a nuestro juicio, lo lograste maravillosamente bien, con esa estantería hiperliviana y con esa estufa abierta hacia los dos lados, que te permite una vinculación total de un lado al otro. Y además de eso, por si eso fuera poco, por si fuera poco que nos guste esa vinculación de las distintas partes del todo, ¿sí? Nos agradó muchísimo también la imagen que se propone, quizás un poquito distinta a las otras, pero también válida. Acá percibimos enseguida una imagen como con aire, algo utilizando un adjetivo, algo como más fresco, algo que permitiría eventualmente algo así como una ocupación más espontánea del usuario de este espacio. En los otros proyectos, magníficos como son, pero daba la sensación que cada cosa estaba en su lugar, ¿verdad? Y esa es la propuesta. Acá sentimos que hay más blanco, más aire, que la propuesta pasa por ser algo más distendido, cuidado con lo que voy a decir, menos estudiado, aunque sabemos que no está menos estudiado, pero lo que da es eso, lo que genera esa sensación, y es una virtud, realmente la aplaudimos. Además de que muestra, como todos, sobriedad, elegancia, buen uso de los colores. Tenés como elementos icónicos también en la pintura allá atrás de Hockney, en Grace Jones, acá, se ve que fuiste tomando cosas de distintas épocas y conformaste, que te ayudaron a conformar la estética de la propuesta. Así que, Caroline, te felicitamos y bueno, mucha suerte. Vamos a pasar a Spectrum, de Juan Pablo Fregosi. Estás acá. Spectrum. Este es otro caso para nosotros que, en realidad, cuando uno se llega a esta instancia de 6, de 80, hay como conceptos que se repiten, hay virtudes que se repiten, por algo todos llegan, ¿no? Y también nos da, en buena medida, esa sensación de concordancia entre el nombre y lo que se ve. Porque tú presentás, Juan Pablo, un espacio, tuvimos que seleccionar algunas de las piezas de entrega, pero si pudiéramos verlas todas, que era un fluir muy calmo, muy tranquilo entre espacios a través de curvas, ¿verdad? Tus situaciones curvas generaban la diversidad de funciones y la diversidad de los espacios. Y eso todavía potencializado con el concepto, miren este cambio de imagen ahora, ¿no? Ahí tenemos la visión desde la cama hacia una zona de estudio allá, y de repente Juan Pablo incorpora acá el concepto de equipamientos, paredes, muros, tabiques, cosa flexible, que cuando yo estoy solo en mi cama durmiendo, hago todo un espacio. Pero de repente, no sé, hay otra persona que me está utilizando el estudio allá, y bueno, yo quiero tapar, no tengo por qué participar. Entonces Juan Pablo aquí incorpora, dentro de esa dinámica de fluir de los espacios, las potencialidades de flexibilidad del espacio que valoramos muchísimo. Tenemos además también un interesantísimo interés, discúlpenme la redundancia, pero un interesantísimo énfasis en encontrar detalles en el diseño. Por ejemplo, miren el concepto, vamos a hablar de la lámina anterior, el concepto de la cama sobre una base, ¿sí? Con un zócalo hundido por el tema de colocar el pie, se continúa en las mesas de luz, pero miren ahora cómo la manera en que allá, en el ángulo de abajo de la imagen, las mesas de luz abrazan al tabique que recibe respaldo, es decir, no dejaste simplemente un plano apoyado en el otro, listo, te preocupaste por ver la forma, y eso es diseño, buscar los detalles. Hay un nombre muy grande del diseño que un día lo vas a aprender, decía que Dios está en los detalles. ¿Ah? Y tú te preocupaste en esto y en algunas otras cosas más de buscar esos detalles, la forma en que los elementos se imbrican, se agarran uno con el otro,
para redondear una imagen más estudiada, más trabajada. Eso nos pareció fantástico en tu propuesta, Juan Pablo. Tenemos además otro caso de iluminación cenital, vamos a verlo por ahí, allá, en la zona de estudio, pero además hecho también con el mismo espíritu de la cosa curva, de esa cosa que nosotros lo asimilamos un poco como un espectro, un fantasma que ondea así y recorre las paredes, los tabiques, sube, hace el cielo raso arriba. Por eso decíamos que también nos parecía que tu proyecto refleja su nombre, ¿no? Además, nos gusta como esta imagen fluida que detallamos después, en cierta forma tú le contrapones algunas geometrías un poco más rígidas, quizás como para anclar la imagen, para que no sea una cosa tan licuada, por decirlo así, pero que está toda agarrada de la mano. O sea, estos estantes que están aquí, hexagonales, si vemos allá la ventana al costado de la cama, ¿verdad? Ciertas decoraciones, el despiezo de la ventana, ¿no? Ciertas decoraciones que hay arriba de la cama, vemos en la pared que da ese respaldo de la cama, vemos toda esa cosa de líneas inclinadas, ni horizontales ni verticales, jugando al rombo, ¿tá? Es una geometría un poquito más consolidada, más firme, y que en cierta forma la encontramos como ancla de toda esa situación curva que tú generabas, ¿tá? De modo que encontramos muchas virtudes para que estés aquí y te felicitamos. Y ahora vamos nuevamente a Zigzag Room. Vamos nuevamente, perdón, a Federico Salvatierra, con su segundo proyecto, que es Zigzag Room. Reúne en cierta medida características parecidas a las que hablábamos del proyecto de Juan Pablo recién. Federico nos propone aquí un espacio que fluctúa en una especie de movimiento de zigzag, ¿sí? Pero que lo desarrolla a lo largo de curvas, ¿no? Es un zigzag no con aristas rectas, sino que es una cosa como sinuosa, como un agua que fuera corriendo por el piso, ¿verdad? Hay todo un sentido mucho de sentido como que de lo envolvente. Es un zigzag que te envuelve. Lo vemos en las tarimas del piso para marcar los niveles. Lo vemos en la elección de los materiales de revestimiento. Miren, por ejemplo, esas paredes, cómo Federico coloca lo que presumimos sea un revestimiento en madera, un chapazo en madera, pero tiene la habilidad de diseño de colocarlos siguiendo o fomentando, potencializando ese sentido longitudinal de desarrollo curvo, ¿sí? Que arranca ya desde el piso. Lo jerarquiza, si se quiere, con algunas luces también en lugares estratégicos, ¿verdad? Y bueno, y das un sentido unificador a tu propuesta muy, muy interesante en base a una idea que no es fácil, que es jugada, pero que entendimos que resolviste con los suficientes méritos como para llegar hasta aquí. Esta idea de lo envolvente también se refleja en estos equipamientos, ¿verdad? Por algo elegiste esas formas como celulares, ¿no? Que no son geometrías regulares para acompañar la idea de lo envolvente, de lo curvo. Miren la luz que nos separa, por ejemplo, la pared del piso, ¿tá? Para remarcar el desarrollo curvo de la línea. Vamos para otro lado. Y, sin embargo, le contrapone también, por eso decíamos que tenía punto de contacto con Juan Pablo, por otro lado, contrapone situaciones de una geometría más clásica, más regular, ¿sí? Quizás como en esa intención de lograr pequeñas anclas a lo que reconocemos más fácilmente, que es la geometría regular. Miren, por ejemplo, esa ventana frente a la cama. Miren esa ventana triangular que va de la mano con la elección de la luminaria colgada del techo allá arriba, ¿sí? Había algún otro elemento por ahí pero creo que como importantes son esas, ¿no? Dos ventanas por donde entra la luz,
los dos focos lumínicos naturales de tu espacio, contrapuestos a ese sentido curvo que gobierna tu espacio, son dos geometrías claras. Y ni siquiera son dos geometrías iguales. Es decir, que en cierta forma tú estás jugando a una envolvente, pero por otro lado desarrollás una geometría de dos formas diferentes. No son dos rectángulos, no son dos cuadrados. Es un cuadrado y un triángulo. Es como una lección de geometría, digamos. ¿Sí? Y bueno, y todo eso, Federico, nos hace que con este segundo proyecto también tengan méritos suficientes para estar acá. De modo que, bueno, esto ha sido una pequeña recorrida por todos los proyectos. Vamos al momento que todos están esperando. Porque todos me están aguantando lo que yo hable acá. Está todo bárbaro, las explicaciones de diseño y todo, pero ¿quién ganó? Eso es lo que se quiere saber. Bueno, vamos a pasar a eso entonces. Ustedes saben que la dinámica de este concurso presentaba una dinámica de oposición, es decir, de los 80 y pico proyectos presentados, más allá de los méritos que tuviera cada uno, había que contraponerse a los otros y en esa carrera a ver quién llegaba. Eso está en un marco de una premiación que contempla para los 5 chicos que están aquí presentes, 6 si hubieran sido 6, el otorgamiento de unas becas de diseño y gestión de proyectos con AutoCAD. ¿Sí? O sea que en cierta medida podemos decir ya que los 6 son ganadores. De hecho lo son. Los 6 ganan un premio. Pero además los 6 podrían serlo en el premio principal. Porque llegar hasta aquí en un cúmulo de 80 y pico proyectos no es poca cosa, ¿no? De modo que antes de pasar a los premios, déjenme pasarles el brazo por encima del hombro, darles un apretón a todos, un vamos todavía bien grande a todos, porque lamentablemente es un concurso en que hay que premiar, con los premios que todo el mundo espera, a 3. Pero los 5 participantes, los 6 proyectos y otros que quedaron por el camino, ¿sí? Son todos ganadores, son todos ganadores. Entonces, vamos a llamar a que pasen los 5 aquí adelante para que la secretaria docente de Universidad de Facultad de Arquitectura de Ort, arquitecta Graciela Blengio, y el coordinador académico, arquitecto Ricardo Chele, les entreguen los vales. 5, ¿no? Entonces ahora, otorgados estos 5 premios a todos ustedes por haber llegado hasta aquí, vamos a pasar a conocer los ganadores de los 3 premios centrales. En caso de que no todos lo sepan, les contamos que la premiación contempla 2 segundos premios con un 40%, una beca, un 40% del valor del estudio de la carrera en nuestra facultad, y un primer premio con una beca de valor 100% del estudio de la carrera en nuestra facultad, sea que eligen en el área del diseño o sea que elijan arquitectura. ¿Sí? Entonces, ¿están nerviosos? ¿Y los papás? ¿Sí? ¿También? Primer y segundo premio, 40% de la beca en el estudio de la carrera, al proyecto Black and Yellow de Federico Salvatierra. Segundo premio, otra beca del 40% para el estudio de las carreras de su elección, diseño de arquitectura, al proyecto Materia de Maral Narguisian. El primer premio va para el proyecto Spectrum de Juan Pablo Fregosi. Develada la incógnita, ya todos muchos más tranquilitos, ¿no? Más laxos.
Chicos, ha sido realmente un placer, un honor poder ver sus propuestas, poder de alguna manera jerarquizarlas, de alguna manera premiarlas. Lamentablemente, quizás la primera gran lección que tenemos que sacar de aquí, todos, quienes fueran vencedores hasta el final y quienes no, es que un concurso es así, se gana y se pierde. El jurado y quienes lo organizamos a veces tenemos la, no voy a decir desagradable, pero la necesaria tarea de elegir. Y preferimos tener que elegir con mucho esfuerzo entre muchas cosas buenas antes que cuando un proyecto se decanta solo por encima de todos. Celebramos ese proyecto también, pero celebramos cuando hay muchos, como en este caso, y nos cuesta la elección. De modo que a todos felicitaciones, han dado sin duda todos, y en ustedes hablo a los 80 y pico de proyectos, un primer gran paso en la vida como proyectistas, si es que se van a dedicar a esto. Ánimo, anímense, la vida se hace así, la vida se hace un día de aciertos y otro día de caídas, pero lo importante es siempre seguir adelante, porque esta profesión, si es que la van a cursar y la van a vivir, van a ver que es así. Es luchar, luchar, caerse, levantarse y finalmente acertar. Pero en el camino hay mucho esfuerzo por meter. De modo que chicos, muchas gracias. En su nombre, un aplauso a todos.